dentro del marco de los martes de Asocolnet. Como ustedes saben, cada martes tenemos cita a las 7 de la noche para asistir a estos webinars donde hemos tratado de tener diversos temas en diferentes áreas de la nefrología clínica que obviamente tienen como objetivo fomentar la salud renal a la comunidad médica, empezando por médicos generales, de atención primaria, familiaristas, internistas, nefrólogos. Hemos creado unos lazos intersocietarios para que cada vez más nuestros médicos, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, asistan a nuestras actividades académicas de la Asociación Colombiana de Nefrología. Como ustedes saben, hace menos de un mes tuvimos, o un mes ya, el Día Mundial del Riñón, que se celebra los segundos jueves de marzo, donde se hace un gran llamado de atención a una enfermedad que viene aumentando en su prevalencia, con grandes costos clínicos, sociales y económicos para nuestra sociedad. Por eso aplaudimos hoy iniciativas que velen por hacer tamizajes tempranos y búsquedas tempranas de la enfermedad renal crónica y poder poner estos pacientes en rutas integrales de atención de salud. Por eso para mí es un enorme honor poder contar hoy con dos líderes de la salud renal en Latinoamérica. Y gracias al doctor Santos de Pine que aceptó esta invitación de moderar este webinar. ¿Quién es el doctor Santos de Pine? Yo creo que el doctor Santos de Pine es argentino, pero también tiene un pedacito de su corazón en Colombia. Él es médico internista, nefrólogo, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, tiene un doctorado en salud pública, un magíster en educación y es un gran entusiasta de la salud renal en Latinoamérica. A él le debemos muchas de las publicaciones que hay hoy por hoy en temas de salud renal y como les he dicho anteriormente, es un gran colaborador de la nefrología en Colombia, asistiendo a muchos de nuestros eventos académicos. Por eso, doctor De Pine, gracias por asistir a nuestro webinar, gracias por hacer parte de nuestro crecimiento en el conocimiento de la salud renal. Y recuerden algo, el lema hoy es la salud renal es responsabilidad de todos. Doctor De Pine, gracias nuevamente y es usted el encargado entonces de presentar a nuestros invitados y recuerden algo, estaremos recibiendo las preguntas a través del chat para al final de la ponencia de nuestros invitados poder recoger las preguntas y hacer la sesión de preguntas al final de sus intervenciones. Nuevamente, Juan Diego Montejo, presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología y Hipertensión. Gracias a todos por asistir, por acompañarnos y recuerden que la plataforma de la Asociación Colombiana de Nefrología tiene muchas actividades académicas a las cuales queremos que siempre ustedes las disfruten. Esto no es solo para nefrólogos, es para todos los que quieren aprender de salud renal. Doctor De Pine, el escenario es suyo. Muchísimas gracias, Juan Diego. Para mí es un gran honor estar hoy con ustedes. Realmente, Juan dijo algo que es totalmente cierto. Una gran parte de mi corazón está en Colombia. Desde el año 2007 estamos trabajando junto al doctor Gustavo Aroca y con él hemos hecho muchos desarrollos que nos han nutrido y nos han permitido aprender muchísimo juntos. Para mí es un gran honor presentar al doctor Gustavo Aroca, que es conocido por todos. Él es realmente uno de los investigadores más sobresalientes de Latinoamérica, con proyección internacional por fuera del continente. Él ha sido el acreedor del premio Víctor Miatelo en el último Congreso Latinoamericano de Nefrología, que es la máxima condecoración que la Sociedad Latinoamericana de Nefrología otorga a los investigadores. Es el coordinador del Comité de Investigación de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Es investigador senior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Y realmente sería redundante hablar de todas las virtudes que Gustavo tiene, porque se demuestran a través de sus múltiples publicaciones que tienen enorme cantidad de citaciones a nivel mundial. También estará con nosotros María Paula Aroca. María Paula Aroca realmente
ha sido una de las últimas y grandes adquisiciones que hemos tenido para poder completar lo que significa la comprensión de la enfermedad renal a través de todo el expertise que ella tiene en relación al manejo de datos con su doctorado, el doctorado en ciencias políticas y por otra parte con el desarrollo de múltiples herramientas que nos han permitido comprender mejor qué pasa a nivel poblacional y cómo incide el problema de la vulnerabilidad en el desarrollo de la enfermedad renal crónica y ella va a ilustrarnos con respecto a esto. Eh, a mí me gustaría comenzar con el doctor Aroca y le haría una pregunta y es ¿por qué las unidades móviles deben ser pensadas hoy como una estrategia integrada de salud pública y no solo como una solución logística de acceso? Adelante, doctor Aroca. Muy buenas noches a todos. Doctor Juan Diego Montejo, muchas gracias por la invitación de la Asociación Colombiana de Nefrología y muchas gracias a todos los participantes. Y gracias, doctor Santos. Sí. Realmente, como dijo el doctor Montejo, la enfermedad renal crónica se define como un problema de salud pública por su alta prevalencia, su carácter progresivo, su carácter irreversible y además por el impacto tan devastador que genera en individuos, en los sistemas de salud y también que está generando en las sociedades. Vamos a compartir pantalla, si alcanzan a ver mi pantalla. Hola, ¿me escuchan? ¿Alcanzan a ver mi Sí, pantalla? sí, doctor, se ve bien. Y profesor Aroca, le escuchamos muy bien. Ok, bueno, muy bien. Entonces, una de nuestras preocupaciones como grupo y como nefrólogos, y yo recuerdo que en 1986, cuando llegué a Barranquilla como nefrólogos, había muchas personas jóvenes en diálisis y cada día el número de casos aumentaba, pero nunca me imaginé en ese entonces que para la fecha de hoy tengamos casi 800 millones de personas con enfermedad renal crónica. Y esta situación ha sido una situación que nos ha impactado mucho en la región Caribe colombiana por ser una de las zonas de mayor pobreza y desigualdad social de Latinoamérica. De tal manera que, así como lo decía el doctor Santos, desde el año 2007 comenzamos a implementar estrategias y dentro de estas estrategias desarrolladas en los últimos 5 años ha sido la de tener unidades móviles para detectar enfermedad renal en esas poblaciones vulnerables. Se estima pues que la enfermedad renal crónica está afectando aproximadamente entre el 10 y el 15%, algo que ya fue publicado por el mismo doctor Santos de Pine. Pero nosotros, en el año 2020, cuando comenzamos estas campañas en las personas sanas, en zonas vulnerables, vimos que esta carga era no solamente mayor, sino que también que generalmente permanecía sin diagnosticar. De tal manera que esta elevada prevalencia de la enfermedad renal crónica tiene varias explicaciones. Por un lado, una interacción de factores individuales en contextos como los nuestros, donde hay limitación de recursos. Pero también comenzamos a mirar con María Paula y con el doctor De Pine, el doctor Rafael Burgos, que los determinantes sociales de salud desempeñaban un papel muy importante en la carga de la enfermedad renal. Y esto fue publicado en las guías CADIGO del año 2024 y en la revista Kidney International. Y también
de que este rango reportado del 3 al 15% en la población general era mucho mayor en personas mayores de 60 años y que cuando había hipertensión arterial o diabetes aumentaba significativamente. Es decir, que en la declaración global de este gran crecimiento de la enfermedad renal crónica, que fue publicado en Lancet en el año 2020, que mostraba también una alta proporción de casos previamente no diagnosticados, y de que además de la edad avanzada, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico jugaba un papel muy importante y se le comenzó a dar el papel de las determinantes sociales de salud. Cuando nosotros miramos y vemos y nos enfocamos en filtración glomerular o en albuminuria, y estamos viendo, de acuerdo a las guías CADIRO del año 2024, de que el pronóstico de la enfermedad renal crónica aumenta en la medida en que aumenta la albuminuria persistente o declina la filtración glomerular. Y este antecedente ya es conocido, en el cual la progresión de la enfermedad renal y todas las causas de mortalidad alrededor de esta estimación de la filtración glomerular en las categorías de la albuminuria en pacientes tanto diabéticos tipo 2 como en pacientes no diabéticos viene a ser muy similar, prácticamente, con un aumento más importante en los diabéticos. Por esto comenzaron allá a venir preguntas como la que nos hacía el doctor Santos de Pine. ¿Cómo identificar tempranamente? Se puede recomendar que la tasa de filtración y la albuminuria pueden ser una identificación temprana. Y venía otra pregunta. ¿Tienen ambos la misma facilidad de implementarse fuera de nuestro entorno hospitalario, de nuestras clínicas o dentro de nuestras grandes ciudades? Y a raíz de esto comenzamos a trabajar y comenzamos a ver algunos aspectos en el cual comenzó a verse los point care y a compararse la utilidad de las tirillas reactivas para la orina y el cociente proteína creatinina en la orina para predecir esa albuminuria en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos. Entonces, por un lado, comenzamos a ver de que uno podía en un tiempo requerido y con una microgota de sangre en menos de un minuto, en una logística de pocos insumos por manejar, que son los dispositivos point of care para creatinina, y tener unos insumos mínimos requeridos. Entonces comenzamos a trabajar y partiendo de la base que cuando comparábamos la utilidad de estas tirillas reactivas con la relación proteína-creatinina, y que ya esto había sido demostrado, como vemos en la publicación, en los pacientes diabéticos, la buena correlación y la buena sensibilidad. Pero por el otro lado, no había mucha experiencia con los point care de creatinina. Y comenzaron pues a salir artículos y curiosamente los primeros artículos que salieron fueron publicados en revistas de radiología. ¿Y por qué en radiología? Porque llegaban muchos pacientes a los centros a hacerse estudios de medios de contraste y requerían de una manera rápida una estimación de la filtración glomerular. Entonces, ustedes ven las publicaciones en PLOS ONE y muchas otras publicaciones en donde la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas de point K comparada con creatinina sérica, por lo regular es mayor al 98%. Por el otro lado, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, en un trabajo reciente publicado en Kidney International Reports y encabezado por el doctor Ricardo Correa Rotter y un gran grupo de
miembros del Comité de Salud Renal, donde también está pues, el doctor Jorge Rico, comenzó también a mirar la variabilidad que había en Latinoamérica en la prevalencia de la enfermedad renal crónica en distintos países. Nosotros comenzamos a hacer algunas observaciones y a hacer algunas publicaciones, la primera de ellas publicada en el año 2024, y tomando una población vulnerable cercana a Barranquilla, como es San José de Saco, un municipio cercano a Juan de Acosta, encontrando que allí había una prevalencia mucho más alta de la referida. También de manera simultánea, planteamos la necesidad, y lo hicimos ante la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, en la presidencia del doctor Jorge Rico y ahora con el doctor Vicente Sánchez, y estamos desarrollando en un mismo modelo el estudio FRENIL, que va a ser un estudio observacional que va a tener más de 20.000 sujetos sanos de poblaciones vulnerables, afrodescendientes, indígenas y agrícolas. Y ustedes ven cómo ha venido desarrollándose y creciendo en cada uno de los países de Latinoamérica, impulsados por los datos nuestros iniciales de acá de la región Caribe, y cómo se ha comenzado a detectar la enfermedad renal crónica, que nosotros conocemos todos que esta es una enfermedad prácticamente asintomática. Es decir, que los pacientes que están clasificados en los estadios 1, 2 y 3A no tienen ningún tipo de síntomas. Los síntomas aparecen desafortunadamente cuando la enfermedad llega a estadios avanzados. Es decir, los nefrólogos y los médicos internistas y los mismos médicos generales estamos recibiendo pacientes en estadios avanzados sin poder hacer ya casi nada. Esto también nos llevó a plantear de que esto significaba un costo muy importante no solamente para el sistema de salud, o sea que el sistema de salud como tal tiene un costo mayor al 24%, pero además de esto vienen los costos asociados no financieros, los costos de productividad, los costos de admisiones hospitalarias, trasplante, diálisis. Es decir, que estos costos no solamente los paga el paciente, sino los pagan los empleadores y muchos grupos de las sociedades y de las empresas. Por otro lado, en una publicación reciente también en Nature Review, ustedes ven cómo estos cuadros y estos mapas nos están mostrando los cambios en muerte que ha tenido la enfermedad renal crónica desde el año de 1990 y proyectados al 2040. O sea, estudios de modelación pues revelan con estos datos y estas métricas que se las saca la Universidad de Washington, cómo viene aumentando de una manera impactante las muertes por enfermedad renal crónica. Pero además de esto, tanto en el mejor de los escenarios como en el peor de los escenarios, estos gastos futuros pueden ser peores en los próximos 10 años. Y esto ha llevado a que la salud económica de las enfermedades para el año 2033 y todos los costos asociados que hemos visto en este contexto tengan una alta llamado de atención para los gobiernos. Y aquí vemos la simulación australiana para los próximos años, hasta el año 2038, en donde estamos viendo que incluso con los pacientes que llegan a diálisis y los pacientes que llegan a trasplante, el costo puede disminuir significativamente. De tal manera que nosotros lo primero que ideamos para responder o para llegar a la pregunta del doctor Santos fue unas estrategias y organizamos inicialmente estas unidades móviles que recogen a un grupo de médicos que por lo regular
son un grupo de médicos que no, entre médicos, enfermeras, auxiliares de laboratorio, trabajadoras sociales y líderes comunitarios que viven en esas comunidades y eran recogidos por una unidad móvil y llevada a cada sitio. Lo primero que hicimos fue que esto lo diseñamos como un proyecto de investigación con una aprobación de los comités de ética institucionales para tener toda la documentación y autorizaciones. Posteriormente, identificamos y las convocatorias en las poblaciones de riesgo. Ya previamente, el grupo de María Paula, del grupo CIDEA, con inteligencia artificial, con ciencia de datos, había observado que muchas poblaciones tenían riesgo, pero había dentro de todas las poblaciones de la región Caribe colombiana de mayor pobreza, unas que todavía tenían más riesgo. Entonces, llegamos a esos líderes comunitarios a través de radio, televisión, con llamadas activas de voz a voz en cada manzana, en cada casa, entrenando primero a estos líderes comunitarios en un modelo que facilitara el flujo y la logística y también planteara otras partes interesadas, respondiendo dudas de que por qué íbamos a llegar a esa comunidad, qué íbamos a hacer. El segundo paso que habíamos hecho previamente era una encuesta de riesgo y que esta encuesta de riesgo fuera comparable en distintos países de Latinoamérica, pero para eso también tuvimos que realizar y llegar a las comunidades y hacer preguntas regionales específicas como la que ustedes ven, a qué régimen pertenece, cosas que es variable de un país a otro, pues en Colombia son los regímenes subsidiados, los regímenes contributivos, el tipo de medicamentos que tiene y los distintos factores de riesgo, el consumo de alcohol y si algún miembro de la familia tenía insuficiencia renal o tenía diálisis. Luego de esto, en medio de toda esta pobreza, íbamos a los sitios y allí en estos sitios citábamos a grupos pequeños, grupos de ciegos, 200 personas como máximo, en el cual hacíamos una identificación inicial, hacíamos nuestros puestos de trabajo, ustedes ven, son muy sencillos, en una sala preservicio, tomar la presión arterial, hacer una evaluación subjetiva, entonces ya comenzar a medir el riesgo de obesidad, el peso, la talla, identificación de posibles profesiones, porque aquí había también en estas poblaciones, en estos municipios, había poblaciones agrícolas, muchos de los cuales también trabajaban con químicos, también había poblaciones como las temperaturas extremas que tenemos ahora. Hoy, por ejemplo, fue un día que marcó en la gran mayoría de los municipios estos que fuimos mayor a 44 grados centígrados. Y de allí pasábamos pues a hacer la toma, la prueba del POF de creatinina, como ustedes ven, uno de los médicos está en un equipo muy pequeño que prácticamente ocupa es menos de medio celular, con el cálculo de la tasa de filtración glomerular y siempre informado a todos los miembros del equipo cuando algún caso era detectado de que tuviera hipertensión arterial, de que tuviera presencia de creatinina o disminución de la filtración glomerular elevada y de que tuviera proteinuria. De tal manera que el equipo, el grupo que iba a hacer este tamizaje pues, comunitario, era un grupo que estaba altamente relacionado. Todas las encuestas se hacen a través del celular, lo cual también llevaba de manera inmediata a una evaluación de resultados pues, individuales. De tal manera que nosotros, si miramos este artículo, también publicado recientemente, ahorita el 15 de abril, en donde se detecta el manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica en el cuidado primario, vemos de que la guía es muy similar a la que hacemos. Ver si esa persona había tenido una lesión renal aguda previa, la hipertensión arterial, una enfermedad multisistémica y la ingesta de drogas.
Esto también coincidió, nuestro trabajo coincidió con que posteriormente las guías Cadigo del año 2024 ya comenzaron a decir que las pruebas del Point Cade deben ser usadas para, sobre todo en zonas como la que vamos a ver, donde el acceso al laboratorio es limitado. Y de esta manera se provee la vía inicial para un adecuado diagnóstico de la enfermedad renal crónica. La adopción de toda esta solución de los Point Cade también pues, fue aprobada, como vemos en esta publicación del año pasado en la revista Nature, por la Sociedad Americana, la Sociedad Europea, la Sociedad Internacional de Nefrología y lógicamente también, como lo decía el doctor Montejo, por nuestra Sociedad Colombiana de Nefrología, en donde la Sociedad Colombiana de Nefrología ve de que el cuidado debe estar centrado en hacer este tipo de acciones en comunidades sanas. Siguiendo respondiendo a la pregunta del doctor Santos, ¿dónde? Donde el tiempo es importante, donde es importante, doctor Santos, el volumen, donde la experiencia va a ser importante, donde el laboratorio central no llega de manera eficiente y donde las guías pueden ser seguidas. En ningún momento con los Point Cade vamos a estar reemplazando laboratorios de gran volumen. Y poníamos el ejemplo al inicio de los Point Cade, por ejemplo, en este estudio que fue publicado en la revista Trauma Surgery de cuidado agudo, de un estudio observacional de los Point Cade en trauma, en donde una persona tenía un trauma cráneoencefálico y requería, por ejemplo, un estudio radiológico inmediato. El tiempo promedio para llegar a la tomografía podía tardar hasta 60 minutos. Y aquí era cuestión de 1 minuto antes de entrar a la tomografía computarizada. De tal manera que nosotros también comenzamos a seguir las recomendaciones de las guías Cadigo, en que en los Point Cade de la albúmina es ideal en los puntos de atención para la facilidad en la vía clínica, porque en 45 segundos íbamos a tener. Fíjense ustedes este dato tan importante. En los Estados Unidos, por ejemplo, solamente en promedio las personas visitan al médico 1.5 visitas por año. Es decir, que el 60% de los encuestados van más al farmacista que al médico. O sea, el paciente interactúa de 12 veces más con una farmacia que con los propios médicos. Y ahí también esa versión de que la persona había que sacarle más de 1 mililitros de sangre con un solo punción en el pulpejo y sin dolor, los Point Cade utilizan. Estas pruebas del Point Cade también han sido validadas en distintos estudios. De tal manera que nosotros ya habíamos comenzado a hacer esto. Programas de identificación de riesgos poblacionales en clínicas rurales con laboratorios periféricos, en donde estábamos haciendo el monitoreo de una manera importante. Este, por ejemplo, fue un estudio que hicimos en cultivadores de arroz en Sitio Nuevo, Magdalena, dentro de la misma zona de los cultivos, tanto al inicio de la jornada laboral a las 6 de la mañana como al final de la jornada laboral a las 3 de la tarde, y encontrando un alto impacto del calor, la deshidratación, la no hidratación sobre la tasa de filtración glomerular. De tal manera que estas personas agrícolas, que fue lo que anteriormente había sido descrito como la nefropatía centroamericana o la nefropatía agrícola. Entonces, esto lo planteamos como un trabajo de investigación, en donde íbamos
con un objetivo general pues muy claro, pero también con unos objetivos específicos que ustedes ven, que no solamente era ver el perfil sociodemográfico, sino el hábito de vida y también el vínculo entre ese trabajo agrícola, los antecedentes familiares. Diseñamos una metodología tipo diseño no experimental, descriptiva, exploratoria, transversal, correlacional, con unos criterios de inclusión claros, que fueran afrodescendientes, indígenas, y comenzamos a movernos por toda la región Caribe colombiana. Estos fueron los datos que recolectamos, que ya habíamos dicho, y posteriormente hicimos análisis descriptivos, univariados, multivariados, para mirar qué era lo que estaba pasando. Entonces, con nuestras unidades móviles comenzamos pues, a hacer este recorrido y a la fecha de hoy ya tenemos casi que 4.200 participantes. Esto creció en este momento, cuando miramos el tamizaje, hace mes y medio teníamos 3.200 participantes, de los cuales la gran mayoría son de afrodescendientes, pero casi 1.000 participantes indígenas. De todas estas poblaciones, estos, por ejemplo, son los afrodescendientes. Fíjense que esta es la característica de las poblaciones afrodescendientes en más de 60 municipios a los cuales hemos llegado nosotros. La gran mayoría mujeres que son las que más acuden, pero casi el 74% de las personas no tenían educación secundaria y una edad promedio. Cuando nosotros encontrábamos de que casi el 24% de las personas sanas tenían la tirilla reactiva positiva, a estas personas le hicimos la creatinina por point K y encontramos tasas de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto, casi que el 28%. Dato subjetivo de que estas personas tenían enfermedad crónica. También comenzamos a trabajar en La Guajira, principalmente en la Alta Guajira, y allá se hizo un trabajo muy bueno, y aquí está el doctor Ovidio Araujo, está el doctor Luis Castillo, y muchos de los, el grupo Nefrocaribe con el doctor Juan Conde y el doctor Luis Barro, y se hizo un trabajo pues muy integrado de una manera pues muy similar, recorriendo las distintas rancherías de La Guajira, así como en poblaciones, y con casi 1.000 participantes, también encontrando que en estas áreas rurales de Maicá, Olivia, Manaure, Libuya, Fonseca, incluso encontramos un poco menos, pero sí una alta proporción del 10%, muy parecida, y casi que el 14% con disminuciones en la tasa de filtración glomerular. Todo esto lo analizamos con modelo de regresión logística, encontrando que los factores identificados para enfermedad renal crónica, como la proteinuria, la hipertensión, la anemia. Entonces nosotros la discusión que planteamos es que estamos hallando una alta prevalencia de tasas de filtración glomerular y que se requiere intervenciones tempranas, principalmente en estos contextos de vulnerabilidad social. Pero además de esto, la idea nuestra es poder alcanzar 10.000 tamizajes de poblaciones vulnerables en la región Caribe colombiana en los próximos 2 años. Y que una muestra de esta magnitud nos va a permitir generar modelos predictivos más robustos, machine learning o subgrupos, pero que nosotros estamos pensando en que estas unidades móviles integradas, así como las llamamos, estas unidades móviles integradas puede ser un futuro para la detección de la enfermedad renal crónica en estas poblaciones sanas. Bueno, el doctor Montejo también nos dijo del Día Mundial del Riñón, y ya comenzaron también a llamarnos y a preguntarnos distintas instancias. Ese día en el Heraldo nosotros dijimos esto, de que la desigualdad es un factor de riesgo importante, las graves barreras estructurales que potencian el riesgo. Una de cada 4 personas de las afrodescendientes
tienen señales de que tienen un daño renal. Y también estamos comenzando a mirar aspectos genéticos como es el gen APOL1 y el riesgo heredado. Yo quiero entonces dejar a María Paula para que ella siga y que el doctor Santos pues haga la presentación. No sé si dejo de compartir, María Paula, y tú compartes. Antes que nada, Hola. Gustavo, quería agradecerte por la brillante exposición y también porque creo que nos has dejado una idea central. Las unidades móviles pueden ser una herramienta concreta para acercar el sistema de salud a la comunidad, detectar precozmente los riesgos y reorganizar la atención desde una lógica más preventiva, integrada y territorial. Porque la gran problemática que tenemos es encontrar cuál es la demanda real que existe realmente para la insuficiencia renal crónica, porque habitualmente nos manejamos y todas las investigaciones se basan hasta este momento en que estás presentando este excelente trabajo en la demanda espontánea, o sea, de los que llegan al consultorio. Y esta búsqueda en territorio es la que está abriendo una perspectiva diferente y dándole a todas estas poblaciones una oportunidad que no la tenían hasta ahora. Muchas gracias, doctora Roca. María Paula, doctora, cuando quiera comenzar, tiene el escenario. Mientras va preparando la presentación, le haría una pregunta, que es, cuando hablamos de informática en salud, ¿de qué manera puede ayudarnos a transformar los datos obtenidos en terreno por las unidades móviles en decisiones clínicas, epidemiológicas y de gestión realmente útiles para prevenir y controlar el riesgo cardiorrenal, cerebrovascular y endocrino metabólico? Hola, ¿cómo están? Ahí están viendo mi pantalla. Perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias al doctor Aroca, al doctor Santos de Pine y a Socolnef por este espacio. Hoy queremos presentar una iniciativa que busca precisamente usar estas nuevas herramientas informáticas para transformar la forma como detectamos y gestionamos la enfermedad renal, especialmente en poblaciones vulnerables. Como lo expuso el doctor Aroca, actualmente el sistema de salud enfrenta un problema crítico. Llegamos muy tarde. Detectamos la enfermedad cuando ya es costosa, compleja y muchas veces irreversible. Nuestra propuesta que estamos desarrollando, bueno, en el marco de una convocatoria que se llama Horizonte Europa, busca que a través de herramientas informáticas pasemos de un modelo reactivo a un modelo predictivo, integrado y basado en el riesgo. El objetivo de este proyecto es crear un ecosistema digital para transformar el ciclo de detección temprana, que involucre la identificación territorial de la vulnerabilidad y el riesgo, tamizaje dirigido específicamente a las poblaciones más vulnerables, empoderamiento de esos pacientes que identificamos a través de herramientas tecnológicas y asimismo la generación de evidencia científica a través de registros clínicos. ¿Qué pasa hoy día? Bueno, el sistema falla en cuatro puntos clave. En primer lugar, el screening es desorganizado, ad hoc, esporádico, atado a investigaciones específicas. Realmente estamos llegando en menor medida
de una manera sistemática a poblaciones más vulnerables que no están integradas al sistema de salud por su misma vulnerabilidad socioeconómica y tienen una menor probabilidad de ser detectadas por las vías tradicionales. Entonces, queremos arreglar esto y que el tamizaje llegue específicamente a estas poblaciones en donde detectarlos supone pues un gran em, pues digamos, es bastante importante, ya que de otra manera no podríamos detectarlos porque no están integrados al sistema. En segundo lugar, hay barreras estructurales. Las poblaciones más vulnerables y aquellas en riesgo por sus condiciones de vulnerabilidad de desarrollar y progresar rápidamente en la enfermedad, realmente aún sean detectadas, no logran hacer un buen integramiento al sistema de salud. Hay una ausencia de seguimiento. Muchos pacientes pues son detectados en estos tamizajes, pero se pierden después de un diagnóstico inicial. Y además, cuando vamos a hacer los tamizajes, no estamos siempre recolectando datos, por ejemplo, a través de registros, y esa información no se integra para generar investigación. Entonces, el resultado al final es un sistema en donde hay detección tardía, pérdida de pacientes y un bajo aprovechamiento de los datos. Nuestra propuesta para este proyecto está basada en la creación de un ciclo digital integrado apoyado por herramientas tecnológicas e informáticas. Y lo que queremos es conectar lo que tradicionalmente está fragmentado. Por ejemplo, a través de la identificación de poblaciones con mayor riesgo utilizando la ciencia de datos. Luego, cómo podemos utilizar esta información para ir a esos sitios más vulnerables, hacer tamizajes y detectar tempranamente. ¿Cómo podemos integrar a esos sujetos identificados al sistema de salud, hacerles un seguimiento continuo y generar evidencia científica a través de la creación de registros que nos permita aprovechar plenamente esta información? ¿En qué está basado este ciclo? Bueno, el primero es un componente que ya hemos desarrollado, que se llama el índice de vulnerabilidad poblacional. Básicamente, este índice es pues una herramienta que desarrollamos a partir de ese modelo poblacional generado por el doctor Aroca, el doctor Santos y el doctor Burgos. Lo que queríamos lograr era tener una herramienta que nos permita clasificar la vulnerabilidad social y ambiental en un territorio. ¿Cómo lo hicimos? Tomamos data pública y oficial de diferentes lugares, como el Censo Nacional de Población y Vivienda, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, incluso el índice de riesgo de victimización, porque sabemos que hay un componente de victimización en Colombia, y data de APIs como Open Meteo Weather, que sirven para recolectar datos de exposiciones ambientales y climáticos. De ahí sacamos bueno, un número grande de variables que nos permiten reflejar diferentes dimensiones de la vulnerabilidad, la dimensión económica, cultural, de la calidad de la vivienda, de acceso a la salud, educativa, ambiental, tecnológica, política y geográfica. Y utilizando estas variables, creamos un indicador compuesto de la vulnerabilidad que nos permite eh, generar mapas de vulnerabilidad a nivel manzana, que es el nivel pues, más pequeño geográfico que tenemos en Colombia, y esto nos permite identificar qué manzanas en diferentes municipios del Caribe colombiano son más vulnerables. Con esto también creamos una herramienta web que permite a los usuarios filtrar por departamento, filtrar por municipio y mirar cuál es la vulnerabilidad en cada una de estas manzanas. Y así como pueden ver la vulnerabilidad del indicador agregado, también pueden ver la vulnerabilidad de diferentes dimensiones, por ejemplo, acceso a la salud, cultural, política. Y
¿En qué estamos utilizando este indicador de vulnerabilidad poblacional? Precisamente para poder identificar zonas en donde es costo eficiente llegar, porque sabemos que vamos a poder identificar pacientes ahí que de otra forma, por su misma vulnerabilidad, no estarían siendo integrados. Entonces, ¿qué cambia utilizando este tipo de herramientas de riesgo? Pues que pasamos de un modelo de screening uniforme, potencialmente muy costoso, a un modelo más adaptativo, basado en el riesgo real, y en donde estamos aprovechando pues estas características geoespaciales. Entonces, ya una vez tenemos identificados estos sitios de riesgo priorizado, ahí entonces activamos esas rutas de tamizaje de las que hablaba el doctor Aroca y pasamos a tener una herramienta sistemática que nos permite priorizar a qué sitios podemos llegar, en donde sabemos que puede haber una alta carga de la enfermedad y que muy seguramente esos pacientes no van a saber que la padecen. Y con esto lo que logramos es em, realmente maximizar el impacto clínico por cada una de esas intervenciones y reducir los costos. Ahora, muchas veces se hace la detección del paciente, como ya les dijo el doctor Aroca, estamos encontrando unas altas cargas, pero por la misma vulnerabilidad poblacional e individual de esas personas, no tienen una buena integración con el sistema. Hoy en día hay unas herramientas para pacientes, unas herramientas móviles que permiten a los pacientes navegar esos sistemas complejos, cumplir con un seguimiento continuo y además entender su riesgo. Entonces, en aquellos lugares en donde hay alta conectividad y en donde las personas en su mayoría tienen acceso a celulares, podemos utilizar estas apps de pacientes para conectar a la persona con el sistema de salud y además de eso hacer un seguimiento continuo a la persona. Entonces, esta herramienta realmente creemos que es una parte de la informática que es fundamental para que después de que se detecte al sujeto no se pierda el seguimiento y el sujeto efectivamente pueda ser guiado al especialista y tener una integración con el sistema. Pues paralelamente, una de las cosas que pasa es que, bueno, se recolectan todos estos datos para un estudio, pero no tenemos registros que nos permitan realmente consolidar toda la información que estamos obteniendo de estos tamizajes. Y los registros, en este caso, son importantes no solamente para generar conocimiento científico, sino que también son una herramienta de seguimiento a los mismos pacientes. Entonces, con estas herramientas tecnológicas nosotros pues ya hemos desarrollado diferentes registros para nefritis lúpica, para enfermedades glomerulares, pero se puede incluso desarrollar un registro que esté enfocado en enfermedad renal crónica en estas poblaciones vulnerables. Y esto realmente convierte algo que es una intervención local, que es ir a hacer el tamizaje, en un conocimiento científico más escalable para el seguimiento longitudinal y el análisis epidemiológico. Entonces, si vemos todos juntos cómo la informática, cómo estas nuevas herramientas digitales pueden transformar ese flujo, vemos que un paciente pues tiene un riesgo identificado en su manzana, en donde vive, a través de indicadores como el índice de vulnerabilidad poblacional. Luego se activa la ruta de tamizaje en su comunidad. Se hace una navegación guiada del especialista a través de aplicaciones para pacientes y luego un seguimiento continuo a través de los registros. Entonces, realmente esto se trata de cómo podemos aprovechar la tecnología para ir desde la identificación del riesgo hasta el tratamiento, hasta el seguimiento y finalmente la generación de evidencia. Y eso tiene grandes impactos sobre los pacientes. Esto también alinea diferentes áreas de alta prioridad en este momento, pues el índice de vulnerabilidad poblacional permite
saber exactamente dónde están esas zonas donde hay alta contaminación, altas temperaturas. Entonces, integra toda esta parte que tiene que ver con el clima, el medio ambiente y la salud. También la equidad en salud, porque lo que queremos es romper esas barreras de acceso en poblaciones vulnerables. Y por último, la transformación digital, el uso de la inteligencia artificial, los datos geoespaciales y los sistemas integrados. Y creemos que hoy en día, y con el desarrollo rápido de todas estas herramientas, podemos realmente transformar estas rutas y hacer que este tamizaje estos tamizajes realmente lleguen a donde tienen que llegar, se integren los pacientes al sistema y luego podamos hacerles un seguimiento apropiado. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y doctor Santos, esperamos escucharte. Hay algunas preguntas en el chat, doctor Santos. Eh, el doctor Santos tiene el micrófono apagado. En estos programas de screening dirigido, ¿qué estrategia utilizan para garantizar la continuidad del cuidado después del tamizaje? Doctora Roca. Sí, yo pienso que es una pregunta muy crítica y muy importante porque realmente refleja una preocupación que queda de la continuidad tras el tamizaje. Y yo creo que María Pablo lo puso bien. O sea, se requieren sistemas integrados de seguimiento. Es decir, nosotros no podemos trabajar como una acción aislada. O sea, que la vinculación inmediata al primer nivel genera, por ejemplo, un expediente nonival por cada caso que se detecte. Por eso hay que asignar el seguimiento al centro de salud más cercano. En experiencia nuestra, nos ha resultado un excelente ayudante y coequipero, que es el promotor comunitario. Ya que el promotor comunitario, como nosotros hemos visitado varias veces cada una de estas zonas que yo mostré, es el que actúa como un enlace. Es decir, es el que verifica que ese paciente acuda a la cita de la confirmación diagnóstica. Pues nosotros no podemos hacer diagnóstico con un solo tamizaje. Pero por el otro lado, María Paula expuso que este sistema de referencia debe ser bidireccional y además verificable. Es decir, tenemos que tener unas herramientas y ahí están las herramientas. Yo uso mucho el WhatsApp, la llamada de mensajería. Y como le decía María Paula, tenemos que tener una plataforma epidemiológica nominal que impidan que se pierdan cuando hacemos tamizajes muy volumétricos, muy masivos. Finalmente, ¿qué estamos haciendo con las unidades móviles? Nosotros estamos regresando periódicamente a la misma comunidad para dar el seguimiento a los casos previos, pero también para captar pacientes nuevos. Es decir, detectar sin tratar es éticamente cuestionable. Si bien la detección, pues, reduce la mortalidad, pero sí hay una activación de una cadena de atención real y continua. Si nosotros logramos en Colombia con la Asociación Colombiana de Nefrología y los nefrólogos actuando en el primer nivel de atención, nosotros los nefrólogos debemos estar centrados en este primer nivel y proponerle a los aseguradores, proponerle también a las instancias del Estado que nos dejen a nosotros actuar.
Porque es que el nefrólogo tiene el papel, es en la atención del paciente cuando ya la enfermedad está avanzada y es lo que nosotros no queremos. Por eso esta propuesta es la que nosotros estamos presentando y lo estamos haciendo con recursos propios. Aquí el apoyo ha sido de la Clínica de la Costa y también pues de nefrólogos de Frocaribe que ha venido ayudando y también con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología a través del proyecto Frenel. Tuvimos el acceso a los point care, pero para que podamos seguir vamos a necesitar recursos. Muy bien, muchas gracias, doctora Aroca. Acá hay una pregunta para la doctora María Paula. ¿Que también el índice de vulnerabilidad poblacional discrimina a los pacientes de alto riesgo para enfermedad renal crónica? ¿Cuál es el RR o el OR para enfermedad renal crónica de diferentes categorías del índice de vulnerabilidad poblacional? Bueno, eso es una excelente pregunta. Entonces, yo primero te quiero contar cómo definimos las variables para el índice de vulnerabilidad poblacional. Esto se basó en el modelo de salud renal poblacional publicado por el doctor Aroca, el doctor Santos y el doctor Burgos Calderón, en donde nosotros identificamos las variables que la literatura ha mostrado son más predictivas de tener un impacto en el desarrollo y la evolución de la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué sigue? Entonces creamos el indicador, esto fue durante el año pasado, creamos el indicador de vulnerabilidad poblacional. Ahora recién lo estamos utilizando para guiar nuestros esfuerzos de tamizaje. ¿Qué queremos hacer? Y esa pregunta, yo creo que tendremos la respuesta a esa pregunta muy pronto, que es que queremos ver si en esos lugares en donde estamos llegando y hay una mayor vulnerabilidad poblacional, definida por el índice de vulnerabilidad poblacional, realmente estamos encontrando una mayor carga de enfermedad renal crónica. Entonces, eso es trabajo por hacer, porque en este momento nos encontramos apenas haciendo, pues guiando el tamizaje, utilizando la herramienta, pero yo creo que muy pronto tendremos datos para poder contestar esa pregunta. Lo otro interesante es que esto nos permitirá saber cuáles variables están siendo más predictivas, porque el indicador es un indicador compuesto, pero está compuesto de múltiples variables, múltiples dimensiones, y esto nos permitirá saber si tenemos que ajustar algo en el mismo indicador, dependiendo de cuál sea su poder predictivo. Algo que sí hemos hecho cuantitativo con el indicador es que lo hemos cruzado con nuestro registro de nefritis lúpica RENELUP. Y en ese registro habíamos encontrado unas anomalías en el registro en Barranquilla, en donde habían unas concentraciones geográficas de nefritis lúpica en ciertos barrios de la ciudad. Y ahí encontramos que esos barrios tienen una mayor proporción de manzanas eh, en perdón, en alta vulnerabilidad poblacional. Entonces ya lo hemos estado empezando a integrar, pero la idea, y también para hablar de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, es que nosotros, a través de entender el contexto territorial donde vive la persona, sus indicadores individuales relacionados con los determinantes sociales de la salud, podemos empezar a entender cuál es la relación que hay entre esos determinantes y la enfermedad renal crónica y a probar el poder que tiene el indicador como una herramienta de identificación del riesgo. Entonces, yo creo que pronto eh, tendremos mucha más evidencia al respecto. Muchas gracias, María Paula. Un comentario adicional. Cuando pensamos en el desarrollo del índice de vulnerabilidad poblacional, no lo pensamos solamente como un indicador aislado para ir a buscar a esas poblaciones que tenían la vulnerabilidad, sino para que tenga un correlato con las políticas sanitarias y podamos, una vez que sabemos cuáles son las variables que están incidiendo más de manera más importante en una población, para desarrollar lo que hemos definido como programas de salud pública de precisión, trabajando con los gobiernos de los países. Acá hay otra pregunta que es: ¿qué indicadores mínimos debe evaluar una unidad móvil renal para ser costo efectiva en la detección temprana de enfermedad renal crónica en poblaciones sanas y vulnerables?
Doctor Aroca. Sí, sí, realmente pues es una pregunta muy importante y debe haber unos indicadores, dentro de ellos indicadores de continuidad. Por ejemplo, es importante la tasa de referencia efectiva, que son básicamente el porcentaje de casos detectados que realmente acuden al centro de salud. Otro indicador, la tasa de confirmación diagnóstica, casos que completan el diagnóstico de enfermedad renal crónica tras el tramizaje. Aunque fíjense que nosotros actualmente hemos incorporado además el ecógrafo móvil portátil, el cual ya hemos entrenado por IA en detectar si esa persona que tenía la elevación de creatinina o tenía la proteinuria tenía cambios en la ecografía renal. Eso ayuda en la tasa de confirmación diagnóstica. Lo otro es una pérdida de seguimiento en la continuidad del programa que no supere el 30%, que sea pues costo efectivo. Y el costo del caso, porque hay los indicadores económicos, el costo del caso por caso de enfermedad renal crónica detectado tempranamente. Ya sabemos que ese costo es significativamente menor a que un paciente ya llegue para diálisis. O sea, el argumento económico más poderoso que nosotros tenemos los nefrólogos para justificar la unidad móvil ante los tomadores de decisiones. Pero por otro lado, lo que María Paula nos decía, el indicador del impacto poblacional, que va a ser la reducción global en el número de casos de una comunidad intervenida. Por eso se están buscando los recursos para que podamos tener el seguimiento a 2 o a 3 años con este programa. Pero yo creo que la conclusión es que el principal indicador que tiene una unidad móvil como costo-efectividad es cuando detecta casos reales, los vincula al sistema y evita que estos casos lleguen a diálisis. Hemos detectado, por ejemplo, muchos casos de enfermedades glomerulares. O hemos detectado casos de enfermedad por lipoproteína L1, casos ya más raros genéticos y que hemos logrado detectarlos a tiempo y iniciarles un tratamiento que va a evitar que lleguen a enfermedad renal. Muy bien, muchas gracias, doctor Aroca. Les pido que seamos concretos en la respuesta porque hay muchísimas preguntas. Ya. ¿Cómo nos ayudaría la inteligencia artificial en las comunidades de atención primaria y enfermería? Bueno, esto es una pregunta que hemos discutido y es que precisamente a través de la recolección de datos podemos empezar a generar modelos que nos hablen del riesgo que tiene una persona de padecer enfermedad renal crónica. Incluso en algún momento nosotros, y estamos en búsqueda activa de financiación para este proyecto, queremos que las unidades de atención primaria puedan ingresar las variables, tanto pues clínicas que están midiendo in situ como determinantes sociales de la salud para tener una predicción del riesgo que puede llegar a tener esa persona. Entonces, eso es como uno de los puntos a donde queremos llegar. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Aroca. ¿Qué ha pasado con los pacientes que se detectan con criterios de enfermedad renal crónica? ¿Se ha explorado en alguno de esos pacientes si se ha hecho un adecuado seguimiento por su asegurador designado? ¿Cuál podría seguir el porcentaje de seguimiento adecuado en estos pacientes identificados? Sí, como dijimos, tenemos la integración con los líderes comunitarios. Los casos detectados como posible enfermedad renal crónica lo estamos atendiendo en la unidad central de nefrología o con el apoyo de los nefrólogos pues, colombianos. Y realmente hemos venido teniendo buenos resultados y lo más importante es que estamos cuantificando y estamos identificando en los distintos sitios. Muchas gracias. ¿Se podrá implementar a corto plazo la integración de las unidades móviles de detección
de enfermedad renal crónica a nuestro sistema de salud colombiano? No es una pregunta fácil esta. Sí, Colombia, fíjate tú que Colombia es un caso importante. Colombia es de los países de Latinoamérica que de pronto tiene o viene con un sistema de salud desde la ley 100 y tiene una estructura legal que permite crearlo sin crear una nueva legislación. Nosotros tenemos la resolución de 3280 que define la ruta de atención, que es la RIAS. De tal manera que las unidades móviles lo único que requieren es una voluntad institucional y una articulación operativa con los actores. Entonces, los actores son las secretarías de salud departamental, las IPS del régimen subsidiado, las IPS de primer nivel. Pero es importante los agentes comunitarios de salud. Entonces se requieren recursos de libre destinación para los municipios de Colombia, pero que esto se haga efectivo, que es lo que estamos planteando los nefrólogos colombianos. No sé, por ahí yo veo al doctor Álvaro Mercado, me gustaría, y el doctor Juan Diego Montejo, que participaran también de esta respuesta. Doctor Álvaro, Juan Diego. Acá el doctor Álvaro Mercado, nuestro gran amigo Álvaro Mercado, en realidad está haciendo una pregunta que dice: ¿cómo involucrar, capacitar y asesorar al médico general para manejar estos pacientes detectados tempranamente? Creo que la red a establecerse debe ser médica y social para optimizar estos excelentes resultados de este gran proyecto. Sí, yo te diría, doctor Álvaro, que nosotros tenemos muchos obstáculos. Y yo creo que el doctor Álvaro Mercado es de los nefrólogos colombianos quien más ha trabajado en salud renal y quien ha trabajado en los últimos 30 años en el primer nivel de atención. Y los obstáculos son la dispersión geográfica, la desconfianza comunitaria o la falta de sistema de referencia efectiva. Así que el que tome las decisiones en Colombia, y para eso tenemos que nosotros decirle al gobierno: mire, el costo de diálisis es de 80 millones de pesos, y detectar un caso y tratarlo tempranamente es una mínima fracción para que ellos puedan escucharnos. No sé ustedes allá en la Argentina, doctor Santos, si el doctor Mercado pudiera participar en cómo han sorteado y manejado esta situación. Bueno, Buenas noches. a ver, Álvaro, por favor, adelante, adelante. No, primero felicitarlos por esta excelente webinar que nos pone en conocimiento de algo que ya uno pensaba que podía ser un buen proyecto a futuro, pero que ustedes ya lo tienen realizado. Definitivamente la enfermedad renal hay que buscarla. No nos podemos quedar sentados esperando que el paciente llegue con un estadio 4 o 5 para ver si sí o no es un candidato a diálisis. Tengo una duda metódica, y es que en los programas de nefroprotección nunca consideramos a pediatría. Y a mí me parece que el bajo peso al nacer y otras consideraciones de ese tipo son muy importantes para tener en cuenta en lo que va a pasar en la adultez y en el futuro renal de esos pacientes. Entonces me gustaría saber, Gustavo y María Alejandra, que si han incluido algún tipo de esa población o de ese riesgo en los estudios que han hecho. Sí, con la doctora Silac Vitaleta, que dirige nuestro grupo de nefrología pediátrica, estamos haciendo tamizajes en niños, se están iniciando los tamizajes en niños. Esa parte también queremos articularla con la Sociedad Colombiana ACONEPE.
de nefrología pediátrica. Pero Álvaro, yo te preguntaría, en tu experiencia que has tenido tanto en Medellín como están trabajando ahora en el programa tan importante que ustedes tienen en Cali, en su unidad de prevención, ¿qué han encontrado y cómo han podido articularse con los aseguradores? Yo creo que aquí hay que ser claros. Hoy en día el juego de la salud se ha vuelto político y los aseguradores van cambiando de programas no basados en la calidad ni basados en los resultados del programa, sino en la amistad, otras veces en no pagar, cosas de ese estilo, que yo creo que tenemos que irlas erradicando del sistema de salud. A mí me parece que el sistema de salud requiere una reevaluación completa de cómo seguir manejando un paciente en un verdadero programa de protección renal. Y creo que Asocolnef y la cuenta del alto costo están haciendo un esfuerzo grande para como normatizar lo que debe ser un programa verdadero de protección renal. Eso implica dos cosas distintas. Una cosa es la detención temprana, que yo sigo insistiendo en que si los nefrólogos no nos bajamos a la atención primaria, no lo vamos a lograr. Y por eso mi pregunta es, ¿cómo incidir, cómo apoyar telemedicina, ciertas cosas para que el médico general se sienta apoyado por nosotros para poder detectar y manejar adecuadamente primariamente la hipertensión, la diabetes, la próstata, que se nos olvida, la uropatía obstructiva y ese tipo de patología? Y otra cosa es saber cuándo una EPS y cómo una EPS contrata un programa de protección renal o de salud renal, que debíamos llamarlo, de salud renal, que le muestre unos indicadores que estén de acuerdo con que se está haciendo una verdadera protección y no sencillamente unos datos cualquiera con una amistad. Creo que ese es el punto más difícil. Hemos tenido experiencias muy variadas con diferentes EPS y realmente el seguimiento del paciente, más que ese cambio de IPS que los mandan para una, para la otra, eso me parece que deteriora aún más el manejo del paciente y su integración con su verdadera enfermedad, porque el autocuidado es una de las cosas más importantes en el manejo de ello. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias. Un comentario simplemente para redondear. Eh, Hay recursos que están disponibles. Uno que está muy disponible es todo el trabajo que hicimos con el Organismo Andino de Salud, con los países andinos, entre los cuales Colombia está incorporada. Allí diseñamos primero una política al 2030 con todas las líneas estratégicas y participó el Ministerio de Salud de Colombia en esa realización. Por supuesto, Gustavo estuvo trabajando también, pero esto desembocó después o sea, esto es política. De allí fuimos al plan, el plan andino, que es algo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo en pleno. Y después pasamos, dentro del plan andino, al programa de salud renal, que tiene que ver con el Ministerio de Salud, más la imputación presupuestaria, etc. Realmente yo quiero dejarles un mensaje que es: aprovechen lo que ya está, porque realmente el ministerio intervino y creo que esto es algo que permite un acercamiento sobre lo ya realizado y lo tenemos publicado. Entonces, creo que la Asociación Colombiana de Nefrología debiera tomar este insumo con mucha fuerza para acercarse nuevamente al Ministerio de Salud con estos elementos en la mano. Realmente está todo escrito y lo que hay que hacer ahora es volcarlo en terreno, que es lo que está haciendo Gustavo con todas las unidades móviles para detectar, como dije antes, la demanda real
y no solamente trabajar con la demanda espontánea, que es la que llega al consultorio. Me pareció muy importante justamente lo que Álvaro ha mencionado, porque ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo. Cuando el paciente ya llega en etapas tardías a la enfermedad, bueno, ya lo mostró Gustavo, el costo para el sistema y el costo para el bolsillo del paciente es altísimo. Y esto se une con otra pregunta que vi más adelante, eh, que es, han tenido en cuenta, perdón, a ver si la encuentro, porque son varias, igual vamos a tener que ir terminando, ¿no? Acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es el modelo de articulación institucional más sostenible para las unidades móviles renales en el marco del sistema de salud colombiano? Sí, doctor Santos, yo ahí le había levantado la mano, sí. Realmente yo creo que nosotros debemos aprovechar la declaración ahora que se hizo en Guatemala, el doctor Randall Lu, y que está girando en el mundo. Yo creo, doctor Álvaro y doctor Montejo y todos los nefrólogos que están, que en Barranquilla, ojalá que el doctor Santos pueda venir, pero nosotros debemos citar formalmente al ministerio. Y yo creo que necesitamos articular y hacer un acuerdo interinstitucional entre la Asociación Colombiana de Nefrología y el Ministerio de Salud, que justifiquen el escalamiento. O sea que, como lo dice el doctor Santos, el mayor riesgo no es técnico porque esto lo podemos hacer y lo puede hacer el médico general. Y para eso el médico general tiene que estar entrenado en detectar, en saber hacer una proteinuria. El mayor riesgo es político, que el programa dependa de una administración y que se institucionalice. O sea que nosotros tenemos que aprovechar el espacio del Congreso Nacional de Nefrología ahora en mayo y llamar a ese acuerdo interinstitucional, pero generar algunas acciones que permitan que este modelo que hemos iniciado en la región Caribe colombiana pueda establecerse en otras regiones del país. Una cosa importante para complementar lo que dice el doctor Aroca, todo lo publicado por el Organismo Andino de Salud, la política y el Plan Nacional fue aprobado por los ministros de salud de todos los países. O sea, el ministro de Salud de Colombia aprobó lo que está escrito, porque sus funcionarios participaron en el desarrollo. Y ahí está absolutamente todo detallado en cada una de estas 9 líneas estratégicas que hemos diagramado. Yo les digo que lo miren, cualquier cosa lo vamos viendo, Gustavo lo tiene absolutamente claro como para poder avanzar en eso. Es un insumo que lo tienen disponible y además ya con la venia y la opinión positiva del Ministerio de Salud, porque el Ministerio no puede decir yo aprobé algo que ahora no voy a poner en ejecución. O sea, perdone que insista con esto, pero me parece que es fundamental. Yo creo que tenemos que ir terminando. Voy a hacer la última pregunta, que es, ¿han tenido en cuenta los concursos que ofrece el gobierno para presentar el proyecto que les permita tener más recursos y quizás un medio por el cual visibilizar más la idea para poderla desarrollar en otras áreas de salud? Eres Doctora María Roca, Paula, adelante con María las Paula. convocatorias. Bueno, claro que sí. Nosotros, junto con la Universidad Simón Bolívar, participamos en la convocatoria 38, bueno, y ganamos la convocatoria 38, que sobre precisamente este tema, que es enfermedad renal crónica en poblaciones vulnerables, y detectarla a través de tamizaje. De hecho, esa convocatoria fue la que dio origen al índice de vulnerabilidad poblacional, pero bueno, desafortunadamente de esa convocatoria no es una de las que están teniendo problemas en girar los fondos el Ministerio de Tecnología, de Ciencia y Tecnología. Nosotros también participamos en la convocatoria 37,
y obviamente esa convocatoria no tuvo respuesta, de nuevo por un problema que están teniendo los ministerios. Em, y esa era precisamente sobre el tema de afroagrícolas y detectar enfermedad renal crónica de manera temprana en esa población. Y hubo también una Colombia inteligente que es precisamente sobre desarrollar esos modelos predictivos de riesgo temprano para aplicación en unidades de salud primaria. Pero bueno, hubo todo un... O sea, realmente sí hemos participado, pero ahorita el ecosistema de las convocatorias nacionales está teniendo dificultades. Nosotros nos hemos orientado en los últimos meses hacia participar en convocatorias de carácter internacional. Por esa razón, y ahora estamos participando en esta europea que se llama Horizonte Europa y una también que se llama Welcome, pero por supuesto seguimos siempre activamente buscando fuentes para poder seguir desarrollando. Muchas gracias, María Paula. Y contesto yo una pregunta que pregunta qué financiamiento tiene esto y les digo la Clínica de la Costa, para que no la tenga que decir el doctor Aroca, que ya lo dijo por otra parte. Bueno, creo que damos por terminado. Realmente ha sido un momento de aprendizaje muy importante con exposiciones brillantes por parte de ambos expositores y creo que han dejado una enseñanza fundamental, que es que realmente todo aquello que podamos hacer en favor de los pacientes que están en situación de vulnerabilidad sanitaria es una premisa fundamental que tenemos que tener en cuenta para cumplir con nuestro juramento hipocrático y nuestra labor de médicos, por supuesto apoyados desde la política sanitaria, y ahí Asocolnef tiene una función muy importante que cumplir. Así que muchísimas gracias, gracias a todos por la participación que han tenido, gracias a todos los que han estado como oyentes y que han efectuado las preguntas correspondientes y por la paciencia que han tenido de estar hasta esta hora, que acá en Argentina son las 10:30 de la noche. Así que muchísimas gracias y no quiero decir que está jugando Boca a la Libertadores y que he dejado de verlo para estar con ustedes. Que gane hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor De Pini, y gracias, doctor Montejo y María Paula. Muchas gracias.